fuerte. Vamos a adorar con todas nuestras fuerzas. Aplaude más fuerte, vamos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que estamos en esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos ven por la internet, a todos los que nos ven en sus casas, en los videos, a todos aquellos que nos estén viendo, les doy la más cordial bienvenida. Le pido a nuestro Padre Celestial que ponga en el corazón de cada quien, de cada una de las personas que vayan a escuchar este mensaje, el querer como el hacer para todo lo que el Señor nos vaya a instruir el día de hoy. Como lo hemos estado viendo, como lo hemos estado platicando, estamos en una serie que se llama Cimientos de la Fe. Hoy es el Día del Padre, hoy es 16 de junio del 2013, y la prédica de hoy, el tema de hoy, se va a llamar Día del Padre. A lo mejor algunos se podrán preguntar qué tiene que ver Cimientos de la Fe con Día del Padre, con algún consejo a los padres, con algún consejo a los hijos o a la familia, porque a final de cuentas aquí en esta prédica, cuando se habla de la paternidad, no se puede hacer de una manera aislada, de una manera en la cual digamos el padre ya sin tomar en cuenta a toda la familia. Cuando se habla de paternidad, se habla en general de la familia, porque la paternidad es eso, es una familia. O sea, no puede haber paternidad si no hay una familia. Sí pueden a lo mejor haber hijos sin padres, ¿no? O sea, desafortunadamente eso es lo que ahorita vamos a estudiar, lo que ahorita vamos a ver. Pero a final de cuentas, para que alguien se pueda decir soy padre, es porque tiene una familia. Hay veces que hay padres que tienen una familia y a lo mejor no tienen un hijo, pero sin embargo son los padres de la familia. Entonces por eso ahorita vamos a ver la extensión de esa palabra. No es el simple hecho, o sea, porque imagínense que haya un matrimonio de un hombre y de una mujer y que porque a lo mejor no hay hijos todavía, él no se pueda ser considerado como el padre de esa casa. O sea, sería muy discriminante, ¿no? Para alguien que está haciendo la labor de un padre para con su casa y que en realidad no se le pueda considerar como tal. Sé perfectamente bien que una cosa es lo natural y otra cosa es lo espiritual. Ahorita yo lo que les estoy hablando pues es en lo espiritual. Bueno, pues vamos a la Biblia para iniciar este mensaje. Vamos a Génesis 18:16. Génesis 18:16. Y vamos a leerlo hasta el 19. Dice de esta manera la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mi Dios bendito que estás en los cielos, eres grande, hermoso y misericordioso, Señor. En cada momento de nuestra vida, de nuestro existir, tú te has mostrado, Señor, como un Padre. Tú te has mostrado, Señor, como un verdadero Dios. Padre bendito, yo en este momento quiero encomendar en el hueco de tus manos, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, para que el mensaje que el día de hoy nos trae, Señor, pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación para tu pueblo, para tus hijos, Señor.
Como lo hemos dicho ahorita, hoy es el Día del Padre, en el cual lo festejamos todos los seres humanos, pero a final de cuentas todos deben de ser los días del Padre, porque tú en todos los días, Señor, renuevas tus misericordias para con nosotros. En todos los días de nuestra vida te muestras como ese Padre amoroso que tiene gracia para con nosotros, que nos amas, que nos disciplinas y que nos llevas por el buen camino, Señor. Por eso es que hoy te festejamos, Señor, como todos los días debemos festejarte, Padre mío. Hoy es el primer día de la semana. Esta es nuestra primicia, Señor, que venimos a traerte nuestro tiempo, venimos a traerte nuestra vida, nuestras almas, nuestros sentimientos, todo te pertenece, mi Señor. Y por eso te pedimos, Padre, que el día de hoy abras nuestro entendimiento para que toda la palabra que va a venir del cielo pueda entrar a nuestras vidas y se quede dentro de nuestras vidas y no salgamos de este lugar como entramos, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Sabemos que tu palabra llena el corazón de todos tus hijos y por eso en este momento yo te pido, Padre, que utilices mi vida para que este mensaje pueda llegar al corazón de todos los oyentes. Te lo pido, papito precioso, en el nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, esta porción que acabo de leer de la Biblia se las voy a leer en el lenguaje sencillo. Dice así, Génesis 18, 16 al 19. Los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos. Pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Ok, creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Abraham. Voy a tratar de ir un poco rápido porque son bastantes citas las que... Ok, nos vamos a ir rápido entonces para que podamos captar lo más que se pueda de este mensaje. Cuando se habla de esto, de la paternidad, la verdad hay tantísima tela de dónde cortar que no se puede estudiar esto en una sola prédica de una hora. Por eso es que voy a sintetizar ahorita varias cositas para tratar de absorber lo más que podamos, pero igual y más adelante a lo mejor hasta vamos a hacer una serie en donde hable plenamente de lo que es la paternidad. Aquí estamos hablando de un personaje bíblico que todos lo conocemos como el padre de la fe, precisamente, Abraham. Abraham es un personaje que, bueno, más o menos haciendo remembranza rápida, sintetizando un poco de lo que fue su vida, lo más importante que pasó en la Biblia, referencia a lo que sucedió con Abraham, fue precisamente que él era un padre frustrado, como hace ratito les estaba yo comentando. Él no tenía hijos, pero sin embargo, nuestro Padre Celestial ya le estaba diciendo que él iba a ser padre de naciones. Ya desde ese momento, Dios ya le estaba hablando de una paternidad divina, de algo en lo cual él ni siquiera por aquí le pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una esposa que era estéril. Entonces, realmente Abraham, ¿cómo se podía imaginar que en ese momento Dios lo estaba tomando a él en cuenta como padre de muchas naciones? ¿Cuándo se iba a imaginar Abraham que nosotros en la actualidad, después de miles de años, lo íbamos a nombrar, todos los creyentes en Dios, todos los cristianos, lo íbamos a nombrar como nuestro Padre, el Padre de la fe? Entonces, ¿qué sucede? Que, pues más o menos, recordando un poquito la historia de Abraham, él anhelaba ser padre. Él era el anhelo más grande que él tenía, el ser padre. Y
fue padre. Primero fue padre de Ismael, un hijo que Dios no le había prometido. Pero sin embargo, posteriormente, Dios le dio la oportunidad de tener al hijo que le había prometido, que fue Isaac. Isaac era lo más valioso humanamente que Abraham tenía. Y sin embargo, Dios le pidió la vida de su hijo. Abraham, sabiendo perfectamente bien que Dios era más que todo, más que sus hijos, que su hijo, que su familia, que todo, él accedió y él le iba a dar la vida de su hijo. Esto es algo que creo que ya todo el mundo lo conocemos. Pero eso no lo hizo porque dijera, ay, es que soy un mal padre y voy a llevar. No, 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 al contrario, porque él sabía lo que era su padre, lo que era Dios. Él sabía perfectamente bien que todo lo que Dios le pidiera, todo era para bien. Entonces, él sabiendo lo que era ser un padre amoroso, él dijo, mi padre no me va a pedir cosas que realmente no sean para bien. Momentáneamente a lo mejor esto siento que va a ser devastador. El hijo que tanto anhelaba yo, que tanto amo, voy a tener que llevarlo y sacrificarlo. Y todos creo que sabemos la historia de que en el momento en que ya tomó el cuchillo y ya iba a matar a su hijo, en ese momento Dios ya no permitió que matara a su hijo, que lo diera en sacrificio. Y bueno, creo que conocemos la historia de Abraham, pero aquí hay algo bien importante en lo que acabamos de leer. ¿Por qué fue que Dios le dio esa promesa? ¿Por qué Dios lo tomó en cuenta como un padre, como el padre de las naciones? ¿Por qué en él, incluso en la Biblia, manejamos, siempre que se habla de este tipo de temas, es muy de por default que se va a llevar a cabo la vida de Abraham? ¿Por qué? Porque precisamente, como lo estamos diciendo, es el que simboliza la paternidad en la Biblia. Pero aquí hay algo muy importante que Dios dice: porque sé que sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo escogí. Escuchen esto. Para eso lo escogí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. O sea, él sabía de antemano que él iba a ser un hombre que iba a llevar a sus hijos por el camino por donde tenían que ir, por el camino de Dios. Amén. Bueno, esto simplemente es la introducción del tema que el día de hoy vamos a ver, porque va a ser, como les repito, algo extenso lo que vamos a ver. Vamos a ver qué quiere decir la palabra padre. La palabra padre es una palabra que viene del latín pater, de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Esta es la palabra que más se usa en las Escrituras y se utiliza de muchas maneras, tales como, primero, un antecesor más cercano. Segundo, un originador de una familia, como lo fue Abraham. Tercero, de uno que como predicador y maestro ocupa el puesto de un padre en la fe. No un padre espiritual, como muchos llaman. Muchos han tenido el error, hemos tenido, porque yo también así lo decía: fulanito de tal es mi padre espiritual. El padre espiritual solamente hay uno, que se llama Jesucristo. Y ahorita ese no es el tema, pero Jesucristo es el único padre espiritual. La Biblia habla claramente que solamente a él le podemos llamar padre en lo espiritual. Sabemos que tenemos padres terrenales, pero en lo espiritual solamente hay uno, se llama Jesús. Entonces, hay personas que tienen ese problema, incluso hay pastores que tienen también esa soberbia, incluso de decir, llámenme padre espiritual. Hay hablando de que un pastor, de que un maestro, de que alguien que te lleva a los pies de Cristo, se le puede llamar padre en la fe. Esa es la tercera. La cuarta, pues la más importante, la de Dios como el Padre de todos los creyentes nacidos de nuevo. Porque como lo hemos estudiado, es mentira lo que muchos dicen, que todos somos hijos de Dios. No.
Todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero solamente somos hijos de Dios los que verdaderamente reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador e intercesor entre el Padre y nosotros. Cuando nos arrepentimos y venimos a sus pies, es cuando verdaderamente nos convertimos en hijos de Dios. Todos los demás que no hagan verdaderamente de corazón esta situación, simplemente son criaturas de Dios. Todos los nacidos de nuevo somos verdaderos hijos de Dios. Aquí vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra, no a la luz de nuestro entendimiento, porque muchas veces hemos visto que el entendimiento humano, el entendimiento carnal, va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que les pido de favor que no metamos nuestros sentimientos en este momento, no metamos nuestras tradiciones de las culturas en las que hemos venido, sino que realmente vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas situaciones en las que el mundo actúa totalmente al revés de como la Biblia lo pide, y sobre todo aquí en México, que se han manejado una serie de culturas muy extrañas. El mundo ha permitido día con día de que el valor del Padre se demerite. El mundo ha permitido que Satanás venga a sus vidas y que llene en sus corazones los sentimientos totalmente distorsionados, los valores familiares totalmente distorsionados. Aquí en México, hace un ratito estaba escuchando que estaban hablando de cómo es que se toma más en cuenta siempre que el Día de la Madre y que esto, qué bueno, o sea, sabemos que todas las madres son algo hermoso, es una bendición que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, de la misma manera que incluso lo hizo con Jesucristo. Pero vamos a ver cuál es el lugar del Padre en la Biblia, vamos a ver realmente qué es lo que nuestro Dios dice. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto en la vida de muchas personas, de los psicólogos incluso, de las tradiciones mexicanas, de las tradiciones en todo el mundo, que la mamá es lo más importante en una familia. Como les digo, es algo hermoso el que la mamá exista, y es un complemento hermoso la madre al lado del padre. Pero ¿qué pasa? Que cuando los seres humanos empezamos a tomar esa postura, automáticamente también estamos depreciando a la madre. Cuando nosotros no ponemos las cosas en su orden como debe de ser, estamos dándole en la torre a todo el sistema. ¿Qué va a suceder? Que si estamos en una empresa y al director de esa empresa no se le da el lugar que debe de tener, y tú te lo vas a estar brincando y te vas a estar yendo primero a lo mejor con los gerentes, en vez de tomar en cuenta al director en lo que debe de estar, vas a destruir no solamente al director, sino a todo el sistema de esa empresa. Toda esa empresa va a empezar a caer en una serie de problemas. ¿Por qué? Porque por algo él está como el director, por algo él está como la cabeza de ese negocio. Entonces muchos negocios se han ido a la ruina gracias a esa cultura que muchas personas tienen, de no tomar en cuenta a la cabeza como debe de ser. La Biblia siempre habla de que sea justo o injusto, nosotros debemos de honrar a nuestras autoridades. En Romanos 13:1 lo podemos ver. Entonces, vamos a la Biblia para ver qué es lo que dice. En 1 Corintios 11:2, por favor. 1 Corintios 11:2 y 11:3. Dice de esta manera: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Amén. O sea, aquí estamos empezando a ver claramente cómo es como Dios está poniendo las cosas en una familia. Dios, aquí no fue ningún psicólogo, no fue ningún terapeuta, no fue nadie más que Dios el que está poniendo en orden las cosas en una familia. Amén.
Ok, en Efesios 5, 21, 22, 23 hasta el 24 dice así: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No en unas cuantas cosas, ¿verdad? En todo. Ok. Vamos a ver cómo, de qué manera estos mandatos en la actualidad han querido ser saboteados completamente por el sistema actual, el sistema religioso, por esos rollos feministas que se han estado introduciendo en la vida del ser humano de una manera totalmente demoníaca. En las iglesias cristianas, muchas veces cuando vemos a una persona, esos como los que les llamamos que los mandilones, todo eso, los religiosos le dicen, bueno, no nada más los religiosos, sino bíblicamente hablando, dices que tiene un espíritu jezabélico. Pues sí, es que efectivamente existe un espíritu jezabélico en el mundo, existe un espíritu jezabélico que se le ha permitido entrar incluso a familias cristianas. Hemos visto claramente, los que no saben de dónde viene ese espíritu jezabélico, pueden leerlo en la primera carta de Reyes, segunda carta de Reyes. En todo eso vemos cómo existe una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. El rey Acab, ahora sí que como en la actualidad se le llama, era un mandilonazo, y gracias a que era un mandilón, esta mujer dominaba el reino, hacía lo que quería. ¿Y qué sucede? Que como no es el plan de Dios que sea la mujer la cabeza de las familias, pues lógicamente que vino destrucción a ese reinado. Les encargo que estudien el libro de los dos libros de Reyes. Aquí no se dice primera, segunda de Reyes, porque no es una carta, son libros. Es el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, en Crónicas, todo eso aparece, todas estas historias de los reyes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un cristiano empieza a darse cuenta de que en una familia se está introduciendo esa situación que, como les repito, le llamamos que los mandilones, o que el feminismo en las mujeres, y que todo esto se le llama espíritu jezabélico, precisamente por esas situaciones que sucedieron en ese reinado. ¿Qué pasa? Que a final de cuentas eso hay veces que hasta la gente se le hace muy chistosa, pero son estrategias de Satanás que utiliza incluso hasta en los medios televisivos. Si nos ponemos a ver esa caricatura de los Simpson, que es tan famosa y creo que es la más vista por todos los mexicanos, al menos, no sé en otros países, pero aquí en México se ve mucho. Cuando tú te pones a ver todas las cosas ocultas que hay en esa caricatura, pues están demeritando completamente al sexo masculino. Si ustedes se ponen a ver ahí a Homero Simpson, lo tachan de lo peor, o sea, tiene todos los defectos habidos y por haber. Al otro niño, que es el varón de su casa, a Bart Simpson, también es de lo peor, el chamaquito hace todas las cosas malas habidas por haber. Pero sin embargo, las mujeres de esa casa son lo máximo. La niña es la más estudiosa, es la más aplicada, la mujer es la más sabia, la que tiene las mejores decisiones. O sea, sin darnos cuenta, por una u otra fuente, hemos estado viendo cómo la sociedad está tratando de depreciar completamente el valor del padre. Pero no es la sociedad, todo viene desde lo que no se ve, como dice la palabra. Satanás, esa es la mejor estrategia que tiene para destruir familias, para destruir ciudades, para destruir países enteros. Y por medio de ese espíritu jezabélico, Satanás se ha salido con la suya de una manera tremenda.
¿Por qué? Porque en el momento, si ahorita se ponen ustedes a ver lo que leí al principio, estamos viendo que Abraham era un padre. Estamos viendo que todo lo que Dios, todo el propósito que Dios tiene para con los padres, el valor de un padre, cuando nos vamos a estas cosas jezabélicas, Satanás empieza a salir con la suya, de tal manera que las personas, en vez de que vean a ese padre con ese amor, con ese respeto, para que la sabiduría del padre pueda ser depositada en la familia, en los pueblos y demás, no. ¿Por qué? Porque te bloqueas completamente con estas artimañas que Satanás ha puesto en la vida de las personas. Todo lo que un padre le puede dar a un hijo se bloquea en el momento que el hijo no confía en el padre. En el momento en que tú ya traes en tu mente que el padre es un machista, que es de lo peor, que esto, bla, 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 bla. Y claro que hay extremos y ahorita vamos allá. Ahorita estamos hablando nada más de lo primordial. Estamos hablando de lo que Dios, cuál es el propósito de Dios para la sociedad, para la humanidad. Pero ahorita vamos para allá, también para el otro extremo. Entonces, estamos dándonos cuenta claramente de que al enemigo le encantan estas estrategias de meter espíritus jezabélicos en las familias, sobre todo en las familias cristianas. Vamos a 1 de Pedro 3:1 y 2. Incluso ahí en el subtítulo de la Reina Valera 1960 dice deberes conyugales. Y dice así: asimismo, ustedes mujeres están sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, aquí Dios está poniendo una carga en la vida de las esposas tremenda. O sea que es muy común que la mayor parte de las familias cristianas, normalmente Cristo ha sido introducido a las familias por medio de las mujeres. La mujer se ha uno dado cuenta que la mujer es una mujer más de fe. La mujer es casi siempre, si se pone uno a hacer estadísticas, que hay gente que lo ha hecho, te das cuenta cómo la mayor parte de las iglesias cristianas han estado siendo llenas porque las mujeres llegaron primero, ya sea que fueron a una célula, algún estudio, esto, lo otro, aquello. La mujer introdujo el evangelio a su casa. Entonces aquí estamos viendo que eso es bíblico. Por eso es que aquí Pedro está diciendo claramente que sus esposas tienen esa responsabilidad. Cuando una esposa es sujeta, yo lo he visto en los ministerios a los que hemos estado, mujeres que llegaban a la iglesia y que se sujetaban a su esposo, que era inconverso, que aunque era, a lo mejor hasta las maltrataba, que esto, lo otro, aquello, pero ellas se sujetaban, y con su testimonio la mujer hacía que al rato llegara fulanito de tal a la iglesia. Y decíamos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor se cumplen. Y aquí esto es una promesa que Dios les está dando a sus esposas. Todas esas esposas que realmente son sujetas a sus maridos van a dar testimonio para que por ellas puedan ser ganados los maridos a los pies de Cristo. Amén. Amén. Fíjense, las religiones, sobre todo una muy en especial, que es la religión católica, en esas religiones en donde incluso en la Biblia han tratado de transgiversar también ciertas cosas, ¿no? Se han atrevido a decir que María es la madre de Dios. O sea, eso es una blasfemia tremenda, ¿no? Nunca vamos a encontrar en la Biblia que se haya dicho que María era la madre de Dios. En la Biblia siempre sí vamos a encontrar que María, de una manera virginal, trajo al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Se hizo un milagro tremendo en la vida de María. Y claro, sabemos, cuando nos vamos a leer un poco de la vida de María, un poco les digo, porque realmente también la Biblia ni siquiera habla muchas cosas, ¿no?, de María, pero si nos vamos a ver la vida de María, sí, era una mujer casta, era una buena mujer, y pues por algo Dios la tomó a ella para que en ella se pudiera hacer ese milagro de vida terrenal con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero como ahorita lo dije, de la vida terrenal que Jesús iba a llevar a cabo en este mundo. O sea,
fue un instrumento para que ella viniera, para que Jesucristo viniera al mundo. Pero esta situación, el enemigo ha traído al corazón de muchas personas el que se transquiverse, de tal forma de que en la religión católica toman en cuenta a María mucho más que todas las cosas. Vamos a las colonias populares donde tienen altares y tienen a la Virgen María y tienen a un Cristo por ahí así chiquito, ¿no? Que claro, sabemos que nada de eso vale ante los ojos de Dios y ante los ojos del verdadero cristiano. Pero a final de cuentas vemos que en el corazón de esas personas el demonio jezabélico ha entrado a todo lo que da. Entonces, ¿qué sucede? Yéndonos a la Biblia, en todo esto de lo que estamos hablando, vemos que la Biblia, desde antes de que Jesucristo viniera al mundo, había hablado de una paternidad terrenal que Jesucristo iba a tener. Nunca habló de una maternidad terrenal, sino de una paternidad terrenal, de un rey llamado David. Sabemos que el Mesías iba a venir del linaje de David. No habla nunca de una mujer, no habla habla del linaje de David. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, o simplemente en las tradiciones judaicas, tú vas y cuando tú conoces a una persona, normalmente habla de sus antecedentes para que puedas hablar de una persona, son paternales, no maternales. Si se dan cuenta, en la Biblia hablaba de que era fulanito hijo de sultanito, nunca de sultanita. Fulanito hijo de sultanito, o sea, siempre para que alguien reconociera a una persona decían, como en este caso decir, este es Diego, hijo de Bernardo, Moisés, hijo de José. Entonces, en la Biblia vemos que de esa manera era como se presentaba a las personas. Vamos a Romanos 1:1 y vamos a leer del 1 al 3. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, o sea, Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Amén? Ok, entonces vamos a ver cómo hasta en esa situación realmente a María no se le había tomado en cuenta como tal. O sea, las Sagradas Escrituras no habían hablado de que iba a estar María por sobre todas las cosas y esto, lo otro, como la religión católica lo ha estado manifestando. Aquí vamos a ver quién era la persona que traía ese linaje, el linaje de David. Hay personas que a lo mejor no saben esto y muchos pueden creer, pues es que María, ¿no? Porque nació de ella, pero no es así. Vamos a Mateo 1:20, por favor. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, estamos viendo que aquí el que traía el linaje de David era su padre José. ¿Por qué? Porque todo esto era en lo espiritual. Aquí no importa que José no haya tenido la sangre de Jesús. Aquí lo importante es que Jesús era el hijo de José ante los ojos de todos los hombres. Y eso era lo que Dios quería. Que precisamente cuando hablaban de Jesús, como ahorita les decía, se hablaba, es Jesús el hijo del carpintero. No, ni siquiera sabemos realmente cuál era el oficio de María, ¿no? Porque nunca dijeron, era el hijo de la secretaria, ¿no? O era el hijo de fulanita. No, decían, era el hijo del carpintero. El oficio que tenía Jesucristo fue el oficio de su papá, de José, el carpintero. Entonces, aquí estamos viendo cómo bíblicamente Dios, a quien empieza a tomar en cuenta de tal manera para que la gente que verdaderamente es temerosa de Dios
pueda llevar las cosas a cabo era del padre. Pero bueno, quiero más o menos anticiparles que esto no es para que se enorgullezca el padre, sino para que más bien empecemos a tomar en cuenta la responsabilidad que un padre tiene. Y para eso vamos a ir un poquito más adelante. Siempre que se habla en la Biblia de cada uno de los varones, todo eso, si ustedes se ponen a ver, se habla pero con un respeto tremendo. Esta Sara a Abraham ni siquiera le decía Abi o chiquito, que no. Cuando ella se refería a Abraham, se refería como Señor. O sea, vemos que era un respeto tremendo. Sí, claro, yo entiendo que no vamos a estar copiándote, pero sí en lo interior. O sea, cuando una mujer verdaderamente respeta a su varón, eso es como un nutriente que la mujer le está dando al varón, para que el varón tenga ese nutriente en su alma, en su espíritu, y que ese nutriente pueda servir para llevar a cabo todas sus actividades paternales. Pero bueno, más adelante vamos a ir viendo esa situación. Ahora vamos a pasar, ahorita estuvimos hablando de la situación con las esposas para con los maridos, pero vamos a ver ahora la situación de los hijos para con los padres. Vamos a Proverbios 4:1, por favor. Voy a leer aquí 3 versos de Proverbios, pero en realidad, si nos ponemos a ver, creo que más de la mitad de Proverbios habla de la paternidad. Entonces, aquí en Proverbios 4:1, incluso si leemos todo el capítulo, que es muy bonito, muy interesante, pero aquí nada más voy a leer que es el 1, el versículo 1, se subtitula Beneficios de la sabiduría, y precisamente sabemos que la sabiduría es algo de lo más importante para cualquier ser humano. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcan cordura. Vamos a Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mientras el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Sabemos perfectamente bien que los padres debemos corregir a nuestros hijos. Y ya, porque no tengo tiempo, pero hay muchos versos más en los cuales habla de la disciplina que un padre debe, o sea, es un deber. No es si quieres o no quieres. Cuando tú eres un verdadero padre, disciplinas a tus hijos. Esa es una extensión del amor de Dios, la disciplina. Cuando tú no disciplinas a tus hijos de una manera correcta, y ahorita vamos también para allá, cuando tú no disciplinas a tus hijos, simplemente no estás destacando tu labor como padre. Cuando tú permites que los hijos hagan lo que quieran, estás evadiendo tu responsabilidad. También hay una situación que la sociedad ha estado confundiendo completamente. La sociedad tiene la idea de que el padre simplemente nada más es proveedor de dinero y tan. Eso es una mentira. Claro, tenemos que ser proveedores de dinero. Ahorita vimos lo que quiere decir padre, y ahorita también vamos a ir viendo todas esas obligaciones que un padre tiene. Pero en realidad esa simplemente es una expresión de la paternidad, el llevar dinero a la casa. La disciplina es otra de las expresiones. La disciplina es indispensable en la labor de un padre para con un hijo. Es un problema en la actualidad también. En la actualidad tú vas a encontrarte con psicólogos, vas a encontrarte con personas en la televisión que te dicen: no debes de golpear a tus hijos, simplemente hablando con ellos vas a educarlos, y esto, y por eso si ahorita ustedes se ponen a ver en la actualidad, la mayor parte de los jóvenes andan metidos en drogas, andan metidos en alcoholismo, andan metidos en una serie de problemas, se suicidan, embarazan a las muchachas. O sea, ¿por qué es que se va
viendo todas esas decadencias de valores en los seres humanos, precisamente porque los padres nunca tomaron la vara de la corrección, porque los padres le hicieron caso a esos psicólogos o a esas personas que hasta en las leyes se unen a Satanás para agarrar y decir, si tu papá te da tus cinturonazos, puedes venir y denunciarlo, y se van a la cárcel. Entonces todas esas tonterías vienen de Satanás. Satanás quiere tumbar todo lo que la Biblia estamos viendo que dice. No lo dice el papá fulanito de tal ni sultanito, lo está diciendo Dios. Amén. Pero claro, vamos a ver de qué manera es como Dios da la autoridad a un padre, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver. Efesios 6, 1 al 3 dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, aquí estamos viendo que Pablo a los efesios les está diciendo algo que fue escrito desde el Éxodo 20, que fue uno de los mandamientos de las tablas de Moisés, que dice que honres a tu padre y a tu madre, pero aquí dice que es el primer mandamiento con promesa. Está hablando del primer mandamiento porque después de esos 10 mandamientos vino a la ley muchos mandamientos más, pero no porque sea el primer mandamiento de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos realmente fue el único mandamiento con promesa. El único mandamiento con promesa de los 10 mandamientos fue el que honremos a nuestros padres, y nos da esa promesa de que tus días en la tierra se alargarán. O sea, ¿qué sucede? Dios te va a estar protegiendo. ¿Por qué? Porque tú estás honrando a tu padre y a tu madre. Entonces, estamos viendo cómo Pablo aquí se lo recuerda a los efesios, algo que ya había sido escrito desde los 10 mandamientos. Siempre que un hijo sea obediente con su padre, tendrá siempre buenas consecuencias, tendrá bienaventuranzas. Sabemos que un padre por default, como lo hace Dios con nosotros, Él es misericordioso y nos da la provisión de todo. Pero Dios habla de bienaventuranzas, que cuando nosotros somos obedientes con Él, vienen consecuencias buenas para con los hijos. Es importantísimo que un hijo responda siempre con cosas positivas a sus papás, que el hijo respete a su padre y a su madre. Aquí estamos viendo cómo nuevamente la Biblia dice a su padre y a su madre. Al respetar un hijo a su padre, va a respetar a su madre. ¿Por qué? Porque un verdadero padre va a hacer que la madre se respete. Y eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Pero ahora vamos a ver lo que un padre necesita para que todas esas vitaminas del respeto, porque como ahorita lo estamos diciendo, todo eso de lo que hemos estado ahorita hablando, de lo que una mujer debe de hacer para con su esposo, de lo que un hijo debe de hacer para con su padre, es para darle una como especie de vitaminas al papá para lo que viene. No simplemente un padre va a tener esa honra, no va a tener ese respeto, no va a Dios a agarrar. Dios dice claramente que Él no hace acepción de personas. Dios no va a estar poniendo a los papás de la casa, ¡ay, es el intocable! Esto no, nada más así porque sí. Cuando una persona está en el ejército y de repente lo van a mandar a una guerra, a alguna batalla, normalmente se le da un equipo. Hay personas a los que les gustan las armas, les gusta todo lo bélico y todo eso. A lo mejor es bien padre que, mira, te doy este rifle de alto calibre, bla, 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 te doy estas botas, te doy este uniforme, te doy este radio, te doy esto, lo otro, aquello, te equipan perfectamente bien. No va a ser ese equipo para que vayas y te sientes a estar viendo la luna y las estrellas, entonces, no. Dice la palabra que cuando Dios te da mucho, también mucho te va a exigir. Entonces vamos a ver cómo cuando a un soldado se le da todo el equipo, no es para que vayan y se sienten a contemplar.
es para que vayan y peleen la buena batalla. Es para que verdaderamente hagan uso de ese equipo que se les está dando. ¿Para qué es que un padre debe de tener toda esa honra? ¿Para qué debe de tener ese respeto? Vamos a Efesios 5:25. Como yo les he dicho, siempre uno debe de leer todo el contexto del texto. Y a lo mejor los que empezaron a escuchar esta conferencia, yo estuve leyendo ciertos textos en donde todo iba dirigido nada más a la honra del papá y no leí los contextos que seguían. Pero ahora sí vamos a leer los contextos que seguían en cada uno de los textos que hace ratito acabo de leer. Vamos a continuar con Efesios 5:25. Nos habíamos quedado en el 24, donde hablaba nada más de lo que la mujer tenía que hacer. Ahora dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estamos aquí viendo una clave bien esencial en el 33. Por lo demás, cada uno de ustedes, varones, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por naturaleza, el hombre requiere del respeto de la mujer. Por naturaleza, la mujer requiere del amor de su hombre. Eso es una naturaleza humana. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú estás amando a tu mujer, en ese momento le estás expresando amor también. O sea, no por eso aquí vamos a decir, el hombre es el único que va a ser bien amoroso con la mujer, y la mujer nada más se va a estar cuadrando y se va a estar... No, o sea, esto, si se ponen a ver, es un sinónimo. El respetar a tu marido es darle amor. El amar a tu mujer es respetarla también. O sea, son palabras sinónimas en el matrimonio. O sea, yo no puedo respetar, yo no puedo amar a mi mujer si no la respeto. Yo no puedo respetar a mi hombre si no lo amo. Entonces es algo que aquí el Señor está poniendo claramente en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo bien importante. De hecho, si se dan cuenta, en el 32 dice: grande es este misterio. Cuando la Biblia habla de misterios, está hablando de revelación. Porque como ya lo hemos dicho antes, la Biblia, si tú la lees solamente en la carne, solamente en el alma, no la vas a poder entender. La Biblia se tiene que leer en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos puede traer los misterios de la Biblia, o sea, las revelaciones de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la revelación a la cual ahorita Dios nos está poniendo en nuestras vidas? Aquí habla claramente de que el hombre tiene que amar a su esposa, así como Jesús amó a su iglesia. Jesús entregó la vida por su iglesia. Jesús entregó la vida por su novia, por su esposa.
Ese amor se llama amor ágape. Hay 3 tipos de amores. Está el amor eros, que es el que viene de la carne. Está el amor fileos, que es el que viene del alma, que es el sentimiento. Y existe el amor ágape, que es el amor espiritual, es el amor eterno. El amor eros, como su nombre lo dice, eros, es un amor totalmente sensual, es un amor físico, es el amor que hasta los animalitos se tienen entre ellos. El amor fileos es un amor que cualquier ser humano puede tener, porque todos los seres humanos tenemos alma. Todos los seres humanos podemos amar a nuestro papá, a nuestros amigos, a esto, lo otro, aquello, pero si se ponen a ver, ese siempre va a ser un amor convenenciero. Así sea de un hijo a un padre, así sea de un padre a un hijo, de un amigo, de un hermano, un primo. Ese es un amor por conveniencia, es un amor almático, es un amor efímero, que simplemente ese amor va a hacer, si tú me das, yo te doy. El día que tú me dejes de dar amor, yo ya no te lo vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque pues ya no me amas. Ya no hay paga de lo que yo estoy dando. Ese es el amor fileos, es un amor sentimental. Por eso es que yo les he hecho mucho hincapié de que las cosas no debemos de dejarlas en nuestro corazón terrenal, en nuestros sentimientos. No debemos de guiarnos por emociones, debemos de guiarnos por lo espiritual, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Muchas veces nos confundimos, como dice la palabra, el corazón es muy engañoso. Entonces aquí esta es la revelación, este es el misterio de lo que está hablando nuestro Dios para con nosotros. El amor que el marido le tiene que tener a su mujer es el mismo amor que Jesús le tuvo a su iglesia, el amor ágape. Es de ese amor que todo lo espera, que todo lo perdona. Es un amor eterno, no es un amor de que como ahorita ya te salieron arruguitas, como ahorita ya esto, yo ya no te quiero, ya no te amo. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a tener ese tipo de problemas es porque simplemente amaban con un amor fileos. Era un amor de emociones. Te amo porque estás bien guapa, porque estás jovencita, porque estás esto, no. Pero en el momento en que empieza la mujer a perder esos atributos, no, entonces ya mejor busco otra. ¿Por qué? Porque no era un verdadero amor. Cuando un verdadero hombre, para poderse llamar padre, para que verdaderamente se le respete, para que verdaderamente los hijos lo vean con admiración, debe de amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Esa es la revelación, ese es el misterio del que en este momento Pablo le está hablando a los efesios. Vamos a 1 de Pedro 3:7 para confirmar lo que estamos viendo. Como no nada más Pablo le hablaba de estas cosas a sus discípulos, Pedro también le hablaba de estas cosas, y con esto estoy continuando también lo que vimos hace ratito. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un varón que no trata a su mujer como vaso más frágil no puede orarle a Dios así de simple. Hay un estorbo. Dios dijo claramente una vez en Juan, creo que es donde habla de eso, de que les decía a sus discípulos: si ustedes no aman a sus semejantes, no digan que me aman a mí. Estoy parafraseando, pero así les decía Jesús: no me pueden amar a mí si a sus semejantes no los aman. O sea, eso es una mentira total. Yo se los digo claramente a todos los que están viéndonos. Si tú a tu esposa no la amas, no digas que amas a Dios, eso es mentira. O sea, no puedes decir: yo amo a Dios, pero a mi esposa la desprecio, la trato mal, me burlo de ella, me la paso esto, lo otro. No amas a Dios, así de simple. Y no porque yo sea Dios para juzgar esto, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Tus oraciones van a ser estorbadas, varón. Tus oraciones simplemente no van a llegar al cielo. Tus oraciones
no van a llegar al cielo. Dice claramente que las tratemos como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque como ahorita lo estamos viendo, las tenemos que amar. Las mujeres son mucho más sensibles que los hombres, por eso habla como vaso más frágil. Un vaso es frágil, si yo lo tiro aquí se rompe, pero si es todavía más frágil, pues fácilmente rompo los sentimientos de mi mujer. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos lo que es Jesús, porque solamente Jesús es el que puede hacer eso en nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, nos volvemos un verdadero padre, un verdadero esposo, un verdadero ciudadano, por gracia. Es cuando la gracia empieza a trabajar en nuestras vidas. Alguien que verdaderamente está caminando bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente es un buen marido, automáticamente es un buen padre, es un buen trabajador, es un buen ciudadano, es un buen primo, es un buen compadre, actúa como Jesucristo actúa para con las personas. Entonces, por eso es importante que encontremos esta revelación. Ok, pues ya vamos a la paternidad, a culminar también con, ahorita estamos viendo los deberes para con las esposas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver también qué es lo que dice el Salmo 127, y vamos a leerlo del 1 al 5. Salmo 127, 1. Si se están dando cuenta, este mensaje se está dividiendo en tres partes. Esta ya es la última parte. La primera parte es lo importante de la cabeza, lo importante de que en la familia la cabeza es el padre. La segunda parte de lo que es la obligación de un padre con la esposa, las obligaciones que tiene conyugales. Y ahorita vamos a la tercera parte, que a lo mejor podría ser la más importante para este mensaje, no para la vida familiar, porque todo lo que estamos viendo, por eso, aunque se está alargando este mensaje, quise que se llevara a cabo todo esto, porque un verdadero cristiano, cuando lleva a cabo este mensaje tal y cual lo estamos leyendo de la palabra de Dios, no de mis sentires, de la palabra de Dios, es de la manera que puede verdaderamente funcionar uno como ser humano, como verdadero cristiano, como verdadero hijo de Dios. Por eso quise que este tema se incluyera en la serie Cimientos de la Fe, porque este es un cimiento totalmente básico. Hemos estado hablando de cimientos doctrinales, pero ahorita estamos hablando de un cimiento personal. Esto es un verdadero sermón para cualquier cristiano. Entonces vamos a Salmo 127.1. Es uno de las porciones de la Biblia más trilladas también para el tema paternal. Incluso se subtitula en la Reina Valera 1960, La prosperidad viene de Jehová. Y dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Voy a más o menos a parafrasear lo que fue esta porción de la Biblia que acabamos de leer, porque ya no nos da tiempo de leerla en el lenguaje sencillo, pero vamos a parafrasearla y analizarla bien lo que está diciendo. Aquí
en los Salmos estamos encontrando que nosotros como padres tenemos algo muy importante en nuestras manos, que son los hijos. Dice aquí que son como saetas. Las saetas son flechas, eso es lo que quiere decir saetas. La aljaba es donde se guardan las flechas. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que un hijo pueda pegar en el blanco. La palabra pecado quiere decir errar en el blanco. Eso quiere decir la palabra pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que un padre tiene la responsabilidad de que su hijo no caiga en el pecado. Hay muchas personas que también han tenido el grave problema de que piensan que la mejor conducción que le pueden dar a un hijo es que lo lleven a las mejores escuelas, que terminen su carrera, que tengan los mejores vestidos, que tengan los mejores viajes, que esto, bla, 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 bla. Y claro, eso es algo muy bonito, eso es complemento de lo que el padre debe de hacer con su familia en esta vida terrenal. Pero ¿de qué va a servir de que yo tenga la oportunidad de llevar a mis hijos y salgan con sus mejores carreras, que tengan lo mejor de lo mejor en este mundo, si en lo espiritual están totalmente torcidos? Si en lo espiritual ellos ni siquiera conocen de la palabra del Señor, no conocen a Jesús de Nazaret, ¿de qué va a servir? Va a ser totalmente efímero. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante en la vida de un verdadero padre cristiano no es que sus hijos sean los mejores doctores, los mejores licenciados. Eso es un complemento. No digo que no es bueno, claro que es bueno. Eso es también una expresión de amor a tus hijos, una expresión de ser un padre responsable, de ser un padre que induce por buen camino a tus hijos. Pero aquí, cuando estamos hablando de la palabra pecado, que quiere decir errar en el blanco, y estamos viendo que nosotros tenemos en nuestras manos esa saeta, esa flecha, para dirigirlos a un lugar en donde no erren en el blanco, o sea, que no pequen, es donde viene nuestra principal responsabilidad como padres. Yo como padre, lo máximo que les puedo llegar a dejar a mis hijos es un verdadero temor a Dios. Es un verdadero amor a Dios, para los que no entienden esa palabra, porque hay personas que tienen la idea de que la palabra temor en la Biblia quiere decir terror, que tengo que tenerle miedo a Dios. No. Cuando la palabra de Dios dice que hay que tenerle temor a Dios, es respeto, amor, todo eso que Él merece. Cuando tú tienes amor a Dios, tú vas a anhelar cumplir sus mandamientos de nuestro Señor. Sinceramente, lo mejor que tú le puedes dejar a un hijo es un verdadero amor a nuestro Padre Celestial. Cuando tú conduces a tu hijo por los caminos del Señor, esa es la verdadera herencia. Por eso es que a Abraham se le confió ese sobrenombre de Padre de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento él vio que Abraham iba a llevar a sus hijos al temor a Dios, iba a llevar a sus hijos a ese verdadero amor que le tenemos que tener a nuestro Padre Celestial. Esa es una verdadera herencia a nuestros hijos. El conducirlos en los caminos del Señor. Esa es la verdadera herencia. Amén. Ok, para terminar, vamos a ver lo que Pablo le dice a uno de sus pastores, a Timoteo. La palabra obispo, de hecho, vamos a primera de Timoteo 3:2, y el subtítulo dice requisitos de los obispos. Antes de que pasemos a esta lectura, también quiero hacerles un comentario muy curioso que yo he estado viendo en la humanidad. Casi la mayor parte de las personas, si no es que la mayoría, siempre están con la idea de que quieren dejarle una mejor tierra a sus hijos.
pero nunca piensan en dejar mejores hijos para la tierra. Y estoy hablando de la tierra del mundo y estoy hablando de la tierra, de la herencia material que puede llegar uno a dejar a sus hijos. O sea, ¿a mí de qué me sirve irme a la tumba y dejar empresas, dejar negocios, dejar esto, si realmente mis hijos ni siquiera van a saber aprovechar lo que yo les esté dejando? ¿De qué va a servir de que yo me vaya a la tumba y que digan, aquel fue un buen hombre, pero sus hijos son de lo peor? ¿De qué me sirve pararme aquí en un púlpito y predicar de la palabra de Dios si en mi casa yo soy lo peor de lo peor? ¿De qué me sirve? O sea, realmente lo que yo estoy poniendo por ejemplo a mis hijos, eso es lo que verdaderamente sirve. Lo que verdaderamente Dios está haciendo en mi vida para con mis hijos, eso es lo que verdaderamente sirve para que yo deje buenos ejemplos para con mis hijos. Para que mis hijos verdaderamente el día que yo ya no esté aquí, las personas digan, fue un buen hombre, no por lo que él hizo nada más estando aquí, sino por los hijos que le dejó al mundo. Por la trayectoria que los hijos están siguiendo. ¿Por qué? Porque vieron el mejor ejemplo en su papá. Entonces, ¿qué sucede? Que esta situación definitivamente nosotros la debemos de tomar bien, pero bien en cuenta. De hecho, ahorita vamos a dejar tantito esa lectura y vamos nada más a tomar un versículo, que es Efesios 6:4, porque ese también era la continuación, era el contexto del otro que estábamos leyendo de Efesios 6:1-3. Aquí en Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esto es bien importante. Se está alargando el mensaje, pero son cosas básicas para que un padre verdaderamente sepa ser padre. Ahorita hablamos de la disciplina, hablamos de que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero aquí está hablando de que no provoquemos a nuestros hijos. O sea, ¿qué sucede? Hay muchos padres que la verdad se pasan de listos, que ni siquiera son amorosos con sus hijos, pero eso sí, para disciplinarlos están buenos. Entonces ahí es donde nos estamos yendo al otro lado de la balanza. Como siempre les he dicho, somos seres desequilibrados. Muchas veces tomamos estos textos, por eso me gusta irme al contexto. Sí, tengo que disciplinar y con vara a mis hijos, y la vara la tengo ahí al tiro, y a varearlos, sí, pero jamás nos ponemos a ver que nosotros tenemos que ser equilibrados de la manera en que vamos a disciplinar a nuestros hijos. O sea, a lo mejor lo discipliné en ese momento, marqué un correctivo, pero a los 10, 20 minutos que se pasó eso, yo me voy a acercar a mi hijo y voy a abrazarlo y voy a hacerle entender a mi hijo que eso no fue porque no lo quiero, sino todo lo contrario, porque lo amo. ¿Y qué va a suceder? Que cuando yo realmente actúo de esa manera, mi hijo me va a creer. ¿Pero saben por qué? Porque también antes lo abracé, porque también antes lo besé, le dije que lo amaba, le mostré mi cariño por él, me interesé en sus cosas, oré por él antes de que se fuera a dormir, platiqué con él, le di buenos consejos, le di apapachos, jugué, vacilé con él, hice todo lo necesario para equilibrar ese amor paternal para con mi hijo. Dice claramente que no debemos de provocar a nuestros hijos. Si yo voy a castigar a mi hijo con la vara, mi hijo de antemano él tiene que saber que es porque lo ama, no porque lo odio. De antemano tiene que saber él que esa corrección es para su bien y no simplemente para que yo me quiera sentir más hombre, porque ese es el grave problema, y sobre todo en México, que se ha vivido. Por eso es que las leyes ignorantemente se han ido a esos extremos, en donde quieren estar demandando a todos los papás que disciplinan a los hijos, porque también ha habido muchas consecuencias de esos padres machitos que han estado golpeando a sus hijos a diestra y a siniestra, que se han querido pasar de listos con sus hijos. Entonces por eso no quise evitar esta porción también del que dice de la Biblia, que dice en la Biblia. Ok, entonces
Ahora sí vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3. No, pero desde el 1 va a ser Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice así. El subtítulo, como les decía, dice requisitos de los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los que cuidan de la iglesia. O sea, llámese pastor, llámese un maestro de la palabra. Todo aquel que cuida de la iglesia es un obispo. Un pastor principalmente es un obispo, porque Timoteo era un obispo, era un pastor de Pablo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en un descrédito y en un lazo del diablo. Aquí estamos pasándonos a esa paternidad en la fe. Precisamente por eso no quería yo dejar cabos sueltos, porque estamos hablando de una paternidad general. Vemos que Pablo, humanamente él no tuvo hijos, él ni siquiera se casó, pero sin embargo tuvo muchos hijos en la fe. No espirituales, como les dije al principio, no espirituales. Pero aquí estamos viendo claramente que alguien que desea servirle a Dios, o sea, no nada más un pastor. Por eso aclaré, la palabra obispo es simplemente el que está cuidando de la iglesia de Dios. O sea, cualquier ministerio que alguien tenga, cualquier persona que quiera ser hijo de Dios, así de simple, extendiendo esa palabra obispado. Cualquiera, ¿por qué? Porque en el momento en que yo paso a ser hijo de Dios, inmediatamente obtengo el ministerio de la reconciliación. Y en ese momento empiezo a cuidar de la iglesia de Dios. Cuando estoy yo en la iglesia, si alguien llega nuevo, yo estoy viendo la manera de cuidarlo, de tratarlo, aunque no tenga ningún liderazgo en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Todo aquel que se quiera hacer llamar un verdadero hijo de Dios, tiene que gobernar bien su casa. Tiene que ser irreprensible. Ya no me da tiempo para ver cada una de las palabras, pero simplemente está hablando de que un padre debe ser íntegro. Que si yo le digo a mi hijo, hijo, yo te voy a regalar esto, lo otro, aquello, yo le voy a cumplir esa promesa a mi hijo. Que si yo le estoy diciendo algo, de esa misma manera yo también tengo que actuar y de esa misma manera tengo que pensar. Eso es integridad. Que lo que digo, que lo que pienso y que lo hago sea exactamente lo mismo. Eso es ser íntegro. Entonces, con esto estoy resumiendo todo lo que está hablando aquí Pablo a sus obispos. Tenemos que ser como padres para verdaderamente que la gente nos vea con respeto, que la gente verdaderamente diga, este es un padre, este es un verdadero cristiano. Debemos de ser irreprensibles, debemos de ser personas que se dejan guiar completamente por la palabra de Dios, que sea su voluntad hecha en nosotros. Eso es ser un verdadero padre. Amén. A mi lado un abrazo me da, me dice papi, le muestro que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando crezca vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como
ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que él aprenda de lo que él ve, que tú y el Señor es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que le pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo para mí eres el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, que quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor bendito Padre, yo quiero ser como tú, Señor. Con la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida, sé que lo puedo. Sin ti, Jesús, no puedo ser un buen padre, pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Yo quiero ser como tú, Jesús, para que Él pueda ser como tú también, Jesús. Como tú, porque quieres ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que yo quiero entender, que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Sí, Señor, solo con tu presencia en mi vida podré lanzar estas flechas, Señor, en un lugar en el que no erran en el blanco, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán
cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Celoso por mí, como un huracán su amor pega a mí, hundido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores.